amigos de Santa Cruz, de La Paz, de Bolivia toda. Estamos hoy día otra vez con ustedes porque durante estos días hemos discutido en forma profunda sobre una de las preocupaciones más importantes que tiene el país. ¿Para qué? Para traerles a ustedes un programa dedicado exclusivamente al tema del gas. El gas en Bolivia ha sido, es y seguirá siendo un capítulo importantísimo de la historia económica de nuestro país. El gas es lo que en algún momento en el pasado ha sido la minería del estaño en Bolivia, pero nunca como hoy día. Bolivia había soñado en el pasado dejar de ser un país monoproductor. En los años 60 y en los años 70, Bolivia era prácticamente un país que dependía de la minería, pero más específicamente del estaño. Después de los años 70, Bolivia propendió a tener una economía más diversificada, a no depender únicamente de lo extractivo. Se hizo el intento durante los 90, durante principios de los años 2000, pero hoy día vemos que en realidad la economía boliviana se ha convertido otra vez en una economía, primero, extractiva, fundamentalmente extractiva, y segundo, dependiente casi exclusivamente del gas. Cuando digo exclusivamente, defino así. Bolivia está exportando aproximadamente el 50% de sus exportaciones, para ser más preciso en cifras del año 2011, el 48% de sus exportaciones son de gas. Del gas que exportamos a Argentina y del gas que exportamos a Brasil. Estas exportaciones durante los últimos años han escalado al extremo de que se han convertido en el 50% de los ingresos públicos, no financieros del Estado boliviano. Así como el 48% de las exportaciones son gas, si combinamos esto a otro elemento extractivo que es la minería, vamos a llegar a la conclusión de que más del 80% de las exportaciones bolivianas se combinan entre el gas y la minería. Es decir, somos un país extremadamente extractivo y casi dependiente de dos productos fundamentales. El día que baje el precio del gas y el día que baje el precio de los minerales es el día que todos debemos agarrarnos fuertemente de los asientos, porque la economía boliviana será sacudida de manera dramática. Es un país dependiente en dos productos fundamentalmente. Así aparezca otra cosa, porque cuando uno sale a la calle en Santa Cruz o a La Paz, parecería que vivimos un país en el que la soya, en el que otro tipo de productos juegan un rol importante. Lamentablemente eso no es cierto, particularmente en los últimos años. Pero en estos últimos años hemos vivido, o estamos viviendo todavía, una bonanza enorme, una bonanza que fundamentalmente depende de estos productos, pero particularmente del gas. Esa bonanza, sin embargo, va a entrar en un proceso dramático, sobre todo a la luz de las reservas. Las reservas del gas son muy bajas, se ha hecho muy poco respecto a este hecho en los últimos años. La exploración de gas ha sido también escasa, exigua, casi trágicamente disminuida, y esto nos va a dar un panorama muy importante de este programa para ustedes. Les entregamos hoy día este programa sobre el gas y empezamos por el auge que ha vivido Bolivia en los últimos 6 o 5 años. Y con el auge empezamos con Roberto Machicao una visión del gas desde el punto de vista económico. Hola, sí, buenas noches a todos los espectadores, todos los telespectadores de Bolivia. Como cada miércoles aquí estamos acompañándolos desde Golpe de Ideas. A ver, yo respecto a este tema tengo una posición que es ambivalente, por decirlo de alguna manera. Hace un momento, cuando tú presentabas el programa, mencionaste las grandes tendencias, y me gustaría mostrar un gráfico que ilustra esta situación que hablabas del tema de las exportaciones, cómo nos estamos convirtiendo en un país monoexportador. Cuando uno habla de exportaciones, generalmente cuando estudias la evolución de las exportaciones en los países, en los distintos países del orbe terrestre, y llegas a la conclusión de que a medida que se van desarrollando los países, tienden a diversificar sus exportaciones, a diversificar en general todas las fuentes que tienen para su riqueza, ¿no? Esa es la idea fundamental.
a excepción de los países árabes y de Venezuela, los países petroleros básicamente, que tienden a mantener esa dependencia absoluta de un producto, en este caso el petróleo. En nuestro caso, como decías hace un rato, se ha tratado de diversificar y no caer presas de esta monoexportación y de esta monofuente de riqueza en el país que dependa básicamente de los precios internacionales. Para ilustrar esta situación, a ver si la cámara me puede enfocar un segundito aquí a la computadora, creo que sí puede. Es bien elocuente, lo que van a ver en pantalla hasta casi asusta, ¿no? La línea que ven azul es la correspondiente a las exportaciones no tradicionales, desde el año 1999 hasta el año 2011, al final, ¿no? Ven que partimos en un 45.8% de las exportaciones y bajan hasta un 15.7% de las exportaciones, y la tendencia de los productos que es la minería, perdón, los productos extractivos, que son los hidrocarburos y la minería, están en un 40.9% en 99 y actualmente estamos encima del 83%. Es impresionante, ¿no? Es impresionante porque sabemos que todos estos productos la riqueza del país depende en gran medida de la fluctuación de los precios internacionales, y eso resulta, pues, como poco atemorizante, ¿no? Cuando uno se fija en esto, dice, bueno, pero ¿a qué se debe? ¿Estamos produciendo realmente más hidrocarburos y nos hemos olvidado de las exportaciones no tradicionales? Parecería que canta a la vista, por el gráfico que les he dicho, que sí. Sin embargo, si uno analiza qué ha pasado estos años en Bolivia, llega a una conclusión que va a sonar bien fuerte. No ha pasado nada realmente. Estamos produciendo básicamente lo mismo que producíamos en el año 2005 en cuanto a hidrocarburos, y hemos bajado o producido lo mismo básicamente en cuanto a lo que son productos no tradicionales, a las exportaciones no tradicionales. Exportamos más o menos lo mismo. Entonces, ¿por qué esta variación que canta tanto y que nos asusta tanto para el devenir de este país? La fluctuación de los precios. Hemos visto que en los últimos años se ha más que triplicado el precio de los hidrocarburos, especialmente del gas, que es lo que nos atañe en el programa del día de hoy. Ese es el motivo por el cual es que el gráfico que ustedes ven en este momento siempre tiene una suma 100. O sea, siempre la importancia de uno va a depender de la importancia del otro, nunca van a ir separados. Entonces, si sube uno, baja el otro. En otras palabras, ¿ha subido el valor de las exportaciones del gas? Sí, pero no ha subido el monto de las exportaciones. Lo que ha subido es el precio, entonces vale muchísimo más. Pero sea como sea cual sea la causa, el problema al final es que todo este auge económico que estamos viviendo puede desaparecer en cualquier momento dependiendo de una fluctuación negativa de los precios. He ahí el problema que por eso planteaba al principio, tengo una posición ambivalente. Por un lado, eso vamos a analizar durante el programa y seguramente Rashid va a profundizar un poco en el tema más técnico. Nos falta producir más gas, porque, como les he dicho, estamos produciendo básicamente lo mismo que producíamos en el año 2005, o estamos entrampados en una especie de espiral que debemos producir gas no para vivir mejor, sino para sobrevivir a nuestras obligaciones contractuales con Brasil y la Argentina, y para cubrir la demanda interna del país que va creciendo. Esa es básicamente la trampa en la que estamos. Dependemos cada vez más del gas, cosa que a mí en lo personal no me parece una dependencia correcta. ¿Por qué? Porque no hay ningún país en el mundo, prácticamente tal vez Noruega, que haya salido de la pobreza mediante la exportación de productos extractivos, no renovables. Con un agravante, ¿no? Y perdón, ha sido una omisión involuntaria, Rashid no lo he presentado hoy día. Rashid va a hablar en la segunda parte del programa sobre el tema de las reservas, pero antes de que concluyamos o introduzcamos este tema de ser un país fundamentalmente extractivo, lo que ya habíamos dejado de ser en un momento dado, ¿no es cierto? Por lo menos lo estábamos intentando. Aquí hay un tema de fondo, ¿no? Y es que a partir de 1986, si se hace una promesa a Bolivia y al mundo entero, es que, y además no solamente a partir del 86, a partir
del referéndum sobre el gas y todo el problema del gas, hay un elemento que es fundamental en la discusión y es la producción de darle valor agregado al gas, la industrialización del gas, ¿no es cierto? Este tema que está por demás claro, no hay industrialización del gas, es decir, no se ha dado un paso ni medio paso adelante en esta materia. Este sería un elemento que nos salvaría el día que bajaran los precios. Si estuviéramos industrializando el gas y produjéramos algunos productos derivados del gas, obviamente habría un colchón económico más importante, pero ante la ausencia de industrialización estamos como en los años 60, somos un país exportador. En los años 60 exportábamos un poco de petróleo y un poco de gas. Seguimos siendo el mismo país de los años 60, ¿sí? Básicamente sí. A ver, lo que quiero que no se me malentienda es, este señor no quiere que produzcamos gas. Realmente no, o sea, sí, por los motivos que decía, ¿no? Pero estamos entrampados, no nos queda otra que producir. Necesitamos el gas para calentar nuestras hornillas y para darnos energía a nosotros mismos. En este momento es nuestra fuente de riqueza. Tenemos que exportar para generar este bienestar que estamos viviendo, pero no solamente eso. Desde el punto de vista negativo tenemos que cumplir nuestros contratos. Pero lo que decía, si todo este dinero, todo este esfuerzo, en vez de dirigirlo hacia las industrias extractivas, lo dirigiéramos, por ejemplo, a la creación de producto intelectual, probablemente nos iría mejor en el futuro. Obviamente eso es motivo de otra discusión y de otro programa, sin embargo lo dejo planteado así. En otras palabras, ahora estamos en el primer lado, estamos con el gas entrampados en esta figura. Es que es un entrampe histórico, ¿no? Bolivia siempre ha estado entrampada en lo que tiene debajo de la tierra, ¿no es cierto? Siempre ha sido o minero, o petrolero, o gasífero, y hemos dado un pasito a la agricultura, pero la agricultura no es una solución porque ningún país del mundo se ha vuelto desarrollado produciendo bananas, ni produciendo lechugas, ni produciendo soya, ningún. Y puedes ver nuestras propias cifras, ¿no? En este momento, eso más todas las industrias no tradicionales suman el 15.7% de nuestras exportaciones, es casi marginal, ¿no? A nivel global. Lo que sí es importante remarcar de esta parte de la discusión es, entendemos todos a estas alturas del programa que está mal que seamos un país que dependa de un producto, de dos productos extractivos. Eso está muy mal. Pero me parece importante subrayar un hecho fundamental. En Bolivia hay dinero. Como se dice en la forma vulgar, en Bolivia hay plata. Sí. Hay plata circulando, hay dinero circulando. Y eso es porque realmente estamos exportando más que tal vez nunca en la historia. Es decir, sí, entiendo que es por un incremento de los precios, de eso no hay duda. Entiendo que no producimos ni un ápice más de gas, la entiendo perfectamente. Entiendo que no producimos más minería, por supuesto que no. Pero también entiendo, y es muy claro que entendamos todos, por eso utilicé la palabra auge en un principio, ¿no? Tenemos más dinero que nunca. Sí. Es decir, es como cuando el padre de familia no trabaja más, trabaja, siempre es el mismo flojo de siempre, ¿no? Sale y trabaja un poquitito, pero lo que hace de repente se su jefe se ha vuelto bueno y le ha triplicado su salario. En vez de ganar 1.000 bolivianos, gana 3.000 o 15.000. Eso es exactamente pero lo que nos está pasando. No es mejor tipo, claro. Ese es el problema. Claro. Por eso, ahí vamos a tu tema. Ese es el problema de ser monoproductores, ¿no? Porque en este momento, y lo quisiera decir después, pero bueno, ahora antes de ceder la palabra, eso, ¿qué va a pasar cuando bajen los precios? Porque un día van a bajar. ¿Qué va a pasar cuando cambie la matriz energética de nuestros países vecinos? Porque ellos no están cómodos comprándonos el gas, porque cada vez tienen problemas con nuestra producción de gas. Y tienen. La Argentina en este momento no solo tiene, sino tiene mucho más gas que nosotros. En este momento no está explotando tampoco. Lo explota, pero no le da abasto, digamos. No le da abasto, es un país mucho más industrializado. Claro, mucho más industrializado. Venezuela, ni qué decir, ¿no? Venezuela tiene gas por todas partes. Pero lo que voy es a que en el mundo hay otro tipo de energías y la gente los países están haciendo un esfuerzo inmenso por cambiar su matriz energética y pasar, por ejemplo, a la energía solar o otro tipo de energías. Que es cierto que en el futuro inmediato el gas parece que está viento en popa, es cierto. Pero un rato de estos algo va a pasar y yo no veo que en Bolivia se esté planteando alternativas ni estamos poniéndonos un colchón de otro tipo, de otra naturaleza en cuanto a la producción nacional, mucho menos en cuanto a la educación para la formación de producto intelectual en el país. Bueno, eso como la parte introductoria. Como preámbulo, sí. ¿No es cierto? Ya. Sí. Entonces, el preámbulo es que
no seremos mejores trabajadores, pero nos están pagando mucho más por lo que hacemos, por lo que vendemos. La pregunta es a Rashid ahora. En un momento dado, Rashid, Bolivia estaba segura de que era el país número 1 en reservas de gas, por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? Estábamos seguros todos de que teníamos asegurado el futuro por muchas generaciones porque éramos la Arabia Saudita del gas en esta parte del mundo. Sin embargo, eso no había sido cierto. La fiesta se acabó un día que alguien nos dijo, hey, las reservas no son lo que pensaban, son menos. ¿Cómo es este tema? Mira, cuando me puse a investigar este tema, realmente pensé que íbamos a vivir así por siempre. Bueno, por lo menos hasta que nosotros estemos muy viejitos y muramos y nuestros hijos también, íbamos a vivir del gas. Lastimosamente, en los últimos tiempos, en los últimos años, las voces de los expertos en gas, que los vamos encontrando en los diferentes medios de comunicación, etcétera, nos han empezado a decir de que empieza a haber un crónico déficit de producción de gas en Bolivia, y eso me llama la atención. Entonces, lo primero que hago es ir a buscar qué dicen las empresas certificadoras. Y ocurre que Bolivia, desde el año 2000, desde el año 98, por favor... Las empresas certificadoras son empresas extranjeras. Extranjeras, totalmente extranjeras. Que supuestamente tienen credibilidad, porque no es el gobierno boliviano ni el gobierno paraguayo certificando, son empresas internacionales. Quiero que por favor, si puedes tenerlo más cerca el tema y lo pueden frisar. La parte azul son las supuestas reservas, desde el año 1998, que se encuentra al lado izquierdo de su pantalla, ¿sí? Que el punto más alto fue en el año 2003, donde nos decían que teníamos 28 trillones, perdón, los famosos TCF, ¿sí? Durante este tiempo, desde el año 98 hasta el año 2006, la que se hizo cargo de la certificación fue la empresa Goyler & McNaughton, que es la famosa DIM, ¿sí? Pero repentinamente el año 2006, imagínate, del año 2005 que decía que teníamos 26 trillones, el año 2006 hace una nueva certificación y nos dice que solamente tenemos 12,8. O sea, de 26... No habíamos tenido 26. No habíamos tenido 26, o sea, habíamos tenido apenas... Menos de la mitad. Menos de la mitad. Aquí lo que me llama la atención es por qué durante tantos años ellos mantuvieron, ¿sí?, la expectativa, porque ellos nos han ido certificando. Primero, por ejemplo, el año 1998 teníamos 4.2, el año 99 5.30, el 2018 18 trillones, el 2001 23 trillones, el 2002 27 trillones, el 2003 28, que ha sido la máxima en reserva, el 2004 27, empezamos a bajar, el 2005 26, y el 2005 nuevamente vuelven a hacer, el 2006 vuelve a hacer una valoración y nos dice que apenas tenemos 12.8. O sea, se hicieron gas 13.43 trillones. Y actualmente creo que hablamos de 9, algo así es nuestra... Aquí viene una parte, entonces, la última cifra que yo vi es escúchame 11. esta parte. Sí. Se molesta el gobierno nacional, el presente gobierno se molesta por tal certificación. O sea, como de un día que nos entramos a dormir con 26 trillones y al día siguiente nos levantamos con la mitad, con menos de la mitad. Entonces, no, tú no sirves, fuera, traemos a otra empresa. Entonces, el año 2010 se hace cargo la empresa Ryder Scott, que el 2010 agarra y nos dice, bueno, caballeros, ustedes no habían tenido los 12 millones que dijo la DIM, ustedes lo que tienen son 9,7, o sea, menos aún. ¿Eso qué significa? Significa de que, y voy a hacer hincapié en lo que el investigador... Ahí me surge una pregunta. Si tú reduces tanto... ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Lógico. Entiendo que hay tres versiones. Una versión es que hubo un error de cálculo, ¿no es cierto? Claro. No, yo sé. Pero diremos lo que se dice. Lo que se dice es, punto uno, hubo un error de cálculo. Dos, otros dicen, no, las empresas extranjeras sobredimensionaron las reservas
para estar mejor en el mercado. Para que sus precios de las acciones suban en la bolsa. Esa segunda no estoy de acuerdo porque la que certifica no es exactamente una empresa explotadora o una empresa que está metida. Que claro, no tendría nada que ver. Pero recoge datos. Sí, pero es simplemente una certificadora. Claro. ¿No es verdad? Entonces, alguien no está haciendo de manera correcta y seria su trabajo. Y aquí viene una cosa que me pareció sorprendente. ¿Qué es la tercera opción? Que es la opción de que algo está pasando, ¿sí? Y quisiera que por favor, puedas frisar. Y dice así: el investigador del CEDIV es el señor Gustavo Rodríguez, que da una declaración al periódico Opinión de Cochabamba, y dice así: comparado el informe del 2005 presentado por la empresa Ryder Scott, donde se registra una falta de 14.46 trillones de pies cúbicos de gas. Esos 14 trillones es lo que falta, lo que no hay, ¿no es cierto? Se ha hecho gas, hermano. Correcto. ¿Ya? Es más que las reservas actuales. Mucho más, mucho más, Sí. mucho más. Dice, el CEDIC calcula un margen de algo más de 2 trillones de supuesto mal cálculo. O sea, todavía dice el CEDIC, mira, le has pelado 2 millones más, Claro. ¿ok? Y asegura que 12 trillones de pies cúbicos han desaparecido. En esas palabras, Claro. o sea, han desaparecido, ¿sí? Wow. Eso monetizando, imagínate, hace un momento hablábamos de un auge, ¿no? Hay más plata en el pueblo. He tratado de hacer este cuadro, que por favor, he tratado de hacer este cuadro lo más didáctico posible. Esos 12 millones de pies cúbicos que han desaparecido, en dinero son 70.000 millones de dólares para el erario nacional. Es como que alguien se ha fumado en menos de 4 años o 5 años, se ha fumado 70.000 millones de dólares para nosotros. O sea, podríamos llegar a ser una Arabia Saudita con ¿dónde está este gas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Eso qué significa? Significa que es como que nos hubiéramos lanzado 24 años de trabajo al gas, al total Claro. gas. Ahora, ¿qué es lo que he podido observar? ¿Qué es lo que se está haciendo en Bolivia? Igualmente, saco la información del investigador Gustavo Rodríguez, que da al periódico Opinión de la ciudad de Cochabamba, y dice: existe una explotación racional e irracional del gas, o sea, cómo se debe sacar el gas de la profundidad. Dice, en el nivel internacional, sabemos que todas estas bolsas de gas, en la parte inferior existe líquido, o sea, existen hidrocarburos líquidos. Estos hidrocarburos líquidos son aquellos que podemos utilizar para hacer las famosas bioquímicas, ¿no es verdad? O sea, la parte química, las petroquímicas. Entonces, comúnmente en todos los campos gasíferos del mundo, por cada 1000 pies cúbicos de gas se saca entre 100 y 150 barriles de hidrocarburo líquido. O sea, cada 1000 tiene 100 a 150, mínimo 100, máximo 150 barriles. Tienes que sacar. No puedes sacar menos. Para hacerlo sostenible ese campo de gas. ¿Qué ocurre en Bolivia? Por favor, el cuadro, y aquí ponle duro. Pero a ver, hay que entender una cosa, antes de seguir con el cuadro. Sí. ¿Por qué tiene que haber esa combinación? ¿Cuál es la razón? Es la única forma de que podamos extraer la parte líquida. La parte líquida también es dinero. Es más, la parte líquida podemos llevarla y darle el valor agregado, y el cual vamos a tener mayores ingresos. ¿Qué son los líquidos? ¿Qué son los líquidos? Es el petróleo en forma líquida. Hacer toda la petroquímica. ¿Qué es el diésel? ¿Qué es la gasolina? Todo ¿Qué lo es que el se fuel tenga oil? en ¿Qué es mente, que querosene? esté correcto, Todo eso, ¿verdad? ya. No, un ratito, yo quiero que se entienda claramente esto. En uno de estos bolsones donde está el hidrocarburo, tú tienes una mezcla de líquidos y tienes una mezcla de gases. ¿Correcto? Sí, ya. Lo importante es que está a tal presión que si abres un agujero va a salir todo. El gas sale disparado. Sale todo. Correcto. Ya. La idea es que si sale todo el gas y se queda todo el líquido, eso es lo que quiero que se entienda bien. Si se sale todo el gas y se queda solamente el líquido, no va a ser posible que el líquido salga. No. Solo no. Con la propulsión del otras formas de extraer. muy Son caras. carísimas. Tienes que Son inyectar muy gas otra vez. Correctamente. Claro. O sea, tienes que volver a inflar. Imagínate inflar esos megacampos. Es como un globo que tiene aire y que tiene agua. Al final, Claro. ¿verdad? Entonces, Si le quitas todo el aire,
La única forma de hacerlo es de manera sostenible, y la forma sostenible de hacerlo es justamente por cada 1000 pies cúbicos de gas que sale, tienen que salir entre 100 y 150 barriles de líquido. Claro, porque si no dejas todo el líquido ahí. Y ahí matas, en realidad, lo matas el cambio. Claro. ¿Qué ocurre en Bolivia? En Bolivia tenemos dos pozos gigantescos. Uno es el Pozo Margarita y el otro es el Pozo San Alberto. Y otro que es igualmente considerable es el Pozo Sábalo. Casi todos están en la zona del Chaco. El Pozo Margarita, por cada 1000 pies cúbicos de gas, apenas saca 60 a 70, por favor, lo frisas, barriles de líquido. O sea, menos de la mitad de lo que exige la norma internacional para hacer un campo productivo. Claro, la norma dice 150, 100 a mínimo 150. 100. Nosotros del Pozo Margarita apenas 60, 70 barriles. 60, 70, menos de O sea, le estamos quitando todo el gas y dejando todo el líquido. todo el líquido. ¿Qué pasa en el Pozo Sábalo? Ahí sacamos, de cada 1000 pies cúbicos, sacamos apenas 35 a 38 barriles. O sea, ni Nada. el tercio, es nada, absolutamente nada. Pero aquí viene lo más dramático, nuestro megacampo, nuestra ilusión, lo que los bolivianos hemos estado soñando y queremos seguir soñando para el final, el Pozo San Alberto. En el Pozo San Alberto, apenas de cada 1000 barriles, de cada 1000 pies cúbicos de gas, apenas salen 28 barriles. O sea, es una tragedia. Es una Lo que tragedia se está haciendo en los pozos total. petroleros en este momento es Se los una está tragedia. matando. Se está quitando todo el gas y se está dejando solamente Correcto. el líquido. Y aquí viene mi Y pregunta. el gas, la extracción de gas debe ser mucho más barata, por eso sacan Exacto. gas en Ahora, vez del aquí viene mi líquido. pregunta. Mi pregunta, porque me hubiera gustado que tengamos a una persona técnica. La pregunta es esta. Cuando las empresas certificadoras nos dicen que se han perdido 14 trillones de la reserva, mi pregunta es, ¿dónde se ha ido? O sea, no pueden desaparecer de la nada. ¿Cómo controla yacimientos? No, porque lo que pasa es que en el artículo que lo leí, básicamente lo que dice, o es un error de cálculo, en cuyo caso alguien pifió, o es que han sobredimensionado las empresas extranjeras. ¿Para qué? Para valorar sus acciones en el mercado de valores, o en su defecto se ha explotado eso, pero no se ha pagado el dinero en materia de impuestos, en materia de regalías. Correcto. No han entrado a las arcas. Es como si tú hicieras un contrabando a la inversa, sacas sin rendir cuentas a nadie. Eso es lo que dice Rodríguez en ese artículo. Ese es el sentido. Y eso en plata no significa. Claro, no, pues es cualquier cantidad de dinero, claro. O sea, estás hablando de poquísimos años, ¿no? Estás hablando de un hecho de corrupción sin parangón en la historia de Bolivia, seguro. Y lo peor de todo, Ernesto, que es que cuando empezó a investigar esto, la información que la única información que se puede tener es a través del internet, y es muy sesgada y muy limitada. O sea, básicamente lo que tú estás señalando de esa investigación es que son las autoridades de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos las que tienen la absoluta obligación de responder ante los bolivianos esa denuncia que hace el investigador Rodríguez sobre este tema. Es una denuncia muy, muy seria. Obliga, constriñe a las autoridades de yacimientos que esa denuncia que hace el señor Rodríguez sea contestada de manera creíble, porque es demasiado dinero que está en juego. No tiene explicación. La aseveración que hace Rodríguez es muy fuerte, muy dura, muy contundente. Está hablando que básicamente no han desaparecido, se han robado esa cantidad de gas, porque él no habla de error de cálculo, no está hablando de sobredimensionar, claro, está hablando de que se ha robado una cantidad de gas a Bolivia de enormes proporciones. Existe la obligación tanto de parte del Estado boliviano para responder a esta denuncia, y obviamente del señor Rodríguez también de expandir un poco más, porque la denuncia que él hace a través del periódico de opinión es importante y va a meritar aclaraciones de ambos sectores. O decir lo contrario, decir ha habido un error de cálculo. Sí, pero aquí hay una cosa que yo quiero que no se deje pasar de lado, que es la cantidad de líquido que se extrae por la cantidad de gas que se extrae. Y eso es claro, o sea, las cifras son claritas. En el Pozo Margarita,
de los de 1000 Son pies dos temas cúbicos. diferentes. Sí, pero para que veamos cómo se está sobreexplotando nuestros campos y los están matando. Claro. ¿No es verdad? Porque no los están haciendo sostenibles. Claro, Ahí vemos la que consecuencia es que la después va a ser empresa, muy caro sacar que el está líquido, explotando, ¿no? sí, pero la empresa que está explotando, pues lo está haciendo simplemente con su bolsillo y no quieren, justamente como se había determinado para 20 o 30 años que se pueda hacer la explotación. Ellos quieren recuperar su dinero lo antes posible. Si es para mañana, mucho mejor, no nos importa si matamos el campo, total, nosotros no vivimos acá y nosotros nos vamos mañana con las maletas llenas. Claro. El problema es muy serio, considero que las autoridades nacionales, el pueblo boliviano, tiene que exigir una aclaración de esto, porque es muy serio, y esto no lo dice el doctor Guardia, ni lo dicen los doctores Machicao, sino que esto se encuentra en el periódico Opinión, sí, es más, esto ha sido publicado el 3 de febrero del año 2011, o sea que ya tiene bastante tiempo este elemento. Es 70 mil millones de dólares, ¿dónde están? ¿Quién? Porque, a ver, alguien se los ha llevado. Según Rodríguez. Según Rodríguez, correcto. Según el estado legal actual de las cosas, cuando digo las cosas, básicamente a los recursos naturales y en específico los hidrocarburos, en Bolivia todos los hidrocarburos son del Estado. Esto no es como, y mi referencia debe ser bien antigua, pero considero que muchos de nuestros telespectadores son jóvenes, no van a entender. Esto no es como los Beverly Ricos, esta serie que claro, antiguamente, donde el señor disparó al suelo, sale el petróleo y se hizo millonario. En Bolivia, aunque hicieras eso y saliera petróleo o gas en este caso, no pasaría nada porque es del Estado. Es del Estado, no es correcto. del señor que lo descubre en su territorio. Al ser del Estado, además, en la Constitución Política del Estado se establece que todo lo que se vende de hidrocarburos es del Estado. Correcto. Ahora, todo. el tema es cómo no controla. Es que hay un monopolio de la comercialización. Claro, no es que, para que sea bien claro, no es que Petrobras agarra y vende puede gas vender boliviano. por su lado. No, Claro. nadie No, ese es puede un punto hacerlo. importante. Correcto. Claro, o sea, todo lo que entra es del país. Entonces, por eso digo lo de los 70 A ver, eso es muy millones de abstracto. dólares. Sí. Todo lo que se saca de gas solo tiene un vendedor. Bolivia. No, YPFB. Ah, correcto. YPFB, que es el YPFB, que un maneja. vendedor. Sí. No hay otro vendedor. No existe. Repsol no puede vender. No, nadie Eso puede es lo vender. que quieres decir. Hay Nadie. un solo vendedor Claro. que se llama Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos. Claro. O sea, es ese Esos único 70.000 vendedor el que millones debería de dólares. saber. Pero aquí viene una pregunta. Si bien es un solo vendedor, pero son muchos los explotadores. Claro, ¿No es pero verdad? teóricamente, Ahora, la en pregunta que nuestro yo hago estado como actual pueblo, son solamente yo hago una pregunta como contratados pueblo, para servicios. ¿cómo controlan la cantidad de gas que sale? Técnicamente, Esa o es la sea, ¿cómo se controla? Porque cuando a mí alguien me viene y me dice, oye, y son empresas que no cobran 100 pesos, son empresas multimillonarias para certificarnos. no, ahorita entramos en ¿No es discutir el verdad? tema de cómo controlan, Ok. pero antes de ello me están pidiendo un corte con desesperación, así que les concedemos el corte, por favor. ¿Qué pasó con esto? Tenemos que cortar más porque es muy aburrido. Las imágenes de la propaganda. Bueno, el tema central. Continúa. El tema central es qué está pasando. O sea, yo como pueblo, decía hace un momento, yo le exigiría al gobierno que me explique ¿Cómo es el control de la salida de esto? ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo controlar dónde está bien? Porque el momento que a mí me entregan la certificación, y la certificación que es carísima, muy cara, ¿sí? Y que me digan, oye, ayer tú tenías 24 trillones, pero ocurre que esta mañana nos hemos levantado, ¿sí? Y apenas tienes 9 trillones, por Dios, me va a dar un infarto. Me va a dar un brutal infarto. Al tener ese brutal infarto, la cosa se pone fea, ¿no es verdad? Ahora, uno de los elementos es, primero, ¿cuáles son los sistemas para controlar esto? Segundo, ¿qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo para controlar la cantidad de líquido que sale de parte de cada campo? Eso es fundamental saber cómo están controlando la cantidad de líquido que se extrae, porque una de las formas sería, oye,
Si yo voy a sacar tantos miles de pies cúbicos de acá, tantos barriles de líquido tienen que existir. Pero en este momento nos están diciendo que el Pozo San Alberto, de 1000 apenas 28. Lo que tú estás es una gran corrupción. Es una duda existencial. Por Dios. Teóricamente, por supuesto, teóricamente, Yacimientos debería tener un control absoluto. Exacto, para eso es nacionalizado, ¿no? Repsol debería estar sacando y cada milímetro átomo que sale de gas debería estar controlándose a través de yacimientos. Sí, señor. Cada átomo que produce Petrobras debería estar también siendo revisada y contada por yacimientos. Sí, señor. La gran pregunta es si técnicamente eso ocurre, porque suena bien difícil. Yo veo que en Bolivia no pueden controlar ni siquiera las gasolineras que están vendiendo gasolina. Hubo la admisión, ¿no? que tampoco hay que ser muy genio para entender que no solamente es teórica, sino que es una admisión absolutamente válida. El tema de que técnicamente no podríamos explotar los hidrocarburos por nosotros mismos, ¿no? El país técnicamente no cuenta con los profesionales suficientemente preparados, el número suficiente, y obviamente la falta de capital es fundamental, ¿no? Pero me voy a la preparación, a lo que dice, ¿cómo se controla esto? No sé cómo se controla. Aquí el tema es que yo veo que no solo estamos enfrascados en explotando algo que no podemos renovar, pero yo te recuerdo una sino cosa, que encima hace unos años atrás le hicieron un un juicio al expresidente, obviamente en representación de la empresa Chaco, hace varios años atrás. Y este juicio era justamente por eso, porque los pescaron sacando hidrocarburos de manera ilegal y les iniciaron un juicio por contrabando. Sí, señor. Y ese juicio terminó con una admisión del contrabando y la empresa Chaco fue y pagó, imposó el monto, porque es lo que dice la legislación. Si tú imposas el monto ya se acaba el juicio, y se acabó el juicio penal y se acabó el juicio tributario. Eso lo recuerdo con absoluta claridad, hace ya muchos años atrás, antes de la nacionalización, si no me equivoco. Pero bueno, este fue un tema, ¿no es cierto? Así ocurrió. Entonces, la pregunta es, ¿eso nunca más ocurrió? ¿Nunca ocurrió antes? ¿Nunca ocurrió después? La pregunta central es el control, y la denuncia que hace Rodríguez está tocando este tema. Correcto. Es un tema fundamental. Y hay otra cosa, vamos a suponer que haya sido vamos a suponer, o sea, vamos a darle el derecho a la duda al Estado o a las empresas de que fue hinchado el monto de los trillones de gas. Pero hay un problema que no se puede esconder, es la cantidad de barriles, de turrilitos que puedes contar por cada 1000 pies que van saliendo de gas. Claro, el problema es que salen por tubería, ¿no? Lógico, pero no, a lo que me refiero es de que el Pozo San Alberto, por cada 1000 pies cúbicos de gas, apenas tira 28 barriles de líquido. Y lo internacionalmente debería ser entre 100 y 150. O sea que estamos... Se está sobreexplotando el pozo. Exactamente, lo están sobreexplotando el pozo de entrada y lo están matando el pozo. Entonces, ¿quiénes tienen que saltar en esto? Creo que las organizaciones sociales. Este es el momento para tener que hacer un llamado muy serio, ¿sí? Porque esto es nuestro futuro. Ahora, lo que vos bien decías hace un rato, ¿no? O sea, Bolivia siempre ha dependido de la chauchera de la abuela. La chauchera de la abuela son nuestros minerales. Las joyas de la abuela. Las joyas de la abuela, ¿no es verdad? El mineral y el gas. Pero si hay un vivaracho que se está tirando las joyas de la abuela, viejo, alguien tiene que chillar. Claro, el problema es que yo creo que la visión de las joyas de la abuela no creo que es correcto. Yo creo que el país siempre ve esto como las joyas. Yo creo que esa es una visión equivocada, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que estamos enfrascados justamente en la pobreza gracias a creer que debajo de la tierra está la riqueza. No, por supuesto. Por supuesto que no. Pero es diferente la discusión. ¿No? Es de fondo, pero es que es así, ¿no? O sea, yo creo que las tenemos que explotar y obviamente de manera racional. Japón nunca explotó gas, nunca tenía petróleo, nunca tenía estamos algodón, explotando, obviamente. Y no es que no vamos a dejar de explotar, tenemos que cumplir nuestras obligaciones y tenemos que tener energía para consumir nosotros mismos. Pero yo digo, eso deberíamos tratar como una especie de subvención. Mientras tanto, o además hasta que hacemos hasta esto, que empezamos a fabricar suficientemente inteligentes para poder computadoras, inventar algo nuevo, algo espectacular ni siquiera nuevo. No, ni siquiera nuevo. Si los coreanos nunca han inventado nada, lo único que han hecho es copiar lo que hacen los americanos y ahora exportan lo que. Pero en Sudamérica, ya no solo en Bolivia, no se les ocurre copiar. O sea, aquí seguimos siendo las repúblicas bananeras, ¿no es cierto?
seguimos explotando soya, seguimos explotando maíz, seguimos explotando bananas, seguimos explotando. De eso vivimos los latinoamericanos. No se nos ha ocurrido asumir el reto de los asiáticos, que ni siquiera es lo que decías tú, crear algo nuevo, simplemente copiar tecnología, pero tecnología de punta, ¿no es cierto? Claro. Los grandes países del Asia han crecido así. Porque nosotros, ahora, nuestra industria principal, como hemos podido ver en las cifras, son definitivamente las industrias extractivas. Uno diría, si tanto trabajamos en ello y tenemos ingenieros trabajando en ello, alguna patente tendremos, ¿no? Algo. Alguna cosa. No tenemos nada, no absolutamente las nada. inscripciones de patentes de las industrias son prácticamente digamos, nulas, ¿no? a mí me llama mucho la atención el hecho de que este gobierno, que es fundacional, como se ha dicho, es un gobierno que está estableciendo una nueva convivencia humana, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de proyectar la economía, una nueva forma de regalarnos una esperanza hacia el futuro. Este gobierno que ha planteado eso y que ha transformado de punta a rabo la constitución política del Estado, no se ha planteado nunca, ni al principio, ni hoy día, ni al final de esta gestión, nunca se ha planteado pasar a una fase diferente de economía. Todo lo contrario. Es decir, siempre estamos retrocediendo. La tendencia, han visto los gráficos, es alarmante, ¿no? ¿Sabes la qué? tendencia es convertirnos Ahora, dependientes. Hablando de dependientes. eso y antes de, porque se pasa rápido el tiempo, ya has visto, ¿no? Se pasa tan rápido el tiempo que se va a acabar la hora y se va a acabar el gas en Bolivia, porque no habíamos tenido las reservas que pensábamos que teníamos, ¿no? Hay una cosa que es aún mucho más preocupante. Bueno, es muy preocupante saber que de 26 solamente tenemos 9. Eso es muy preocupante, ¿no? Creíamos que teníamos ahorrados 26 y resulta que el día que abrimos la caja no hay 26, hay 9. Eso es terrible. Pero aparte de eso, ¿no? Lo más terrible es descubrir no que solo tienes 9, sino que no estás haciendo nada para volver a tener 26. Cierto. Es decir, no vamos a diversificar la economía porque no se le ha ocurrido a ninguna autoridad diversificar la economía. Eso está clarísimo ya. Pero ni siquiera se les ha ocurrido, y eso es lo peor, ¿no es cierto?, sin diversificar la economía, sin hacer ningún esfuerzo intelectual. Lo único que tenemos que hacer en Bolivia es encontrar nuevas fuentes energéticas. Sí, señor. Nuevas fuentes de la misma energía. No hablo de energía solar, eólica, nada de eso. Digo, no se les ha ocurrido perforar nuevos pozos para sacar más gas. Sí. En los últimos 5 años, este país se ha hecho un festín. Por eso empiezo el programa diciendo el auge. No debería ser el auge, el festín. Estamos viendo un festín, es una fiesta. Estamos vendiendo todo lo que tenemos, pero no nos estamos preocupando que lo que tenemos se acaba. Tú has dicho, hay menos reservas. No se sabía que había menos reservas, pero lo peor es que no estamos generando nueva riqueza, no estamos haciendo nuevos pozos. Y la exploración petrolera es dramática, porque no es de un día al otro. Desde el momento en que empiezas a explorar un área, ¿no?, que tiene un potencial hidrocarburífero, hasta el día que materialices esa exploración y empiezas a producir realmente, a explotar eso, pasan muchos años. Pasan muchísimos años, entre 6, siendo rápidos, son 6 años. Y en este momento lo promedio 8 a 10 años. En las investigaciones hemos visto que son 10 años para que podamos empezar a tener. Estamos en una etapa patética, ¿no? En el sentido de que es nuestro producto estrella, pero no tenemos suficiente del producto estrella. Como dije al principio, no solo estamos produciendo básicamente lo mismo que producíamos en el 2006, sino que esto que estamos produciendo no nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones y nuestro consumo interno. Tanto así que importamos. Correcto. Hace varios años importamos GLP. Importamos de nuestros vecinos a los que exportamos. Ya no quiero y Venezuela analizar no el problema, ya no quiero ni hablar del tema de las subvenciones en el precio, porque estamos exportando a unos precios, compramos a un precio más caro y luego lo vendemos a un precio subvencionado al público. Exacto. Si sacas los números, ese es otro tema diferente. Es un tema distinto para otro programa, pero ya es un pecado haber tenido menos reservas. Es un pecado casi mortal el no estar perforando nuevos pozos, no hacer exploración. Pero obviamente es ya dramático lo que tú señalas, ¿no es cierto? Tremendo. Y se está importando hace tiempo, ¿no? Claro. Porque no estamos pudiendo cubrir nuestra propia... Tenemos que cubrir nuestras obligaciones y cubrir nuestro consumo. Importamos y no lo estamos logrando. Con la poca plata que tenemos los bolivianos y además subvencionamos con la poca plata que tenemos los bolivianos. Vendemos a un precio, compramos un precio más caro y lo vendemos a nuestro público, a nuestros propios ciudadanos, mucho más barato por la subvención famosa. Claro. Entonces, y no vamos a resolver el problema porque no estamos perforando nuevos pozos.
Y todo eso, ojo, que es con dinero Tiende que estamos a- pagando en impuestos. ¿no? Correcto. Sí. Que es lo Tiende mismo. a la inversa, o sea, tendemos más bien a importar más en el futuro si no estamos no hay explorando nuevos exploración. pozos, ¿no es cierto? Porque en este momento tiene que quedar claro, lo que se está explotando en este momento es producto de exploraciones de hace más de 10 años atrás. Ahora, yo hago un par de puntualizaciones respecto al tema de las exploraciones. Argentina ha venido hace unas semanas atrás, se han reunido los dos presidentes, la presidenta Kirchner y el presidente Morales en Tarija, y han firmado una serie de documentos prometiendo hacer un esfuerzo muy grande de exploración. Llama la atención porque si tú lees la literatura gasífera de la Argentina, vas a descubrir que la propia Argentina tiene un problema de exploración. Correcto. Es decir, después de la nacionalización de Repsol, no han vuelto a generar nuevos pozos, tienen problemas serios para atraer empresas grandes del mundo para que hagan exploración en la Argentina. ¿Por qué? Porque no quieren venir las empresas grandes, tienen miedo a invertir en la Argentina por la inseguridad jurídica. Ya pasó con Chevron, se han corrido de entrar a licitaciones en la Argentina por la inseguridad jurídica. Entonces, estamos casándonos con un mal novio o mala novia, que para hacer exploración nos vamos a casar con uno que no hace exploración en su propia casa. Entonces, ¿a dónde está dirigido? Un elemento importante adicional a este punto que menciono es que hace apenas unas semanas atrás también el propio presidente de Bolivia fue citado en un medio de comunicación venezolano indicando que la exploración que estaba haciendo PDVSA en Bolivia ha parado. Las inversiones que estaba haciendo PDVSA en Bolivia Se han detenido. se han detenido Correcto. a partir de la muerte de Chávez. Se han detenido porque seguramente están viendo que están haciendo un mal negocio. No hay todavía una expresión clara y oficial de parte del gobierno venezolano, pero se ha detenido. Ellos tienen dos pozos en exploración, uno en el norte, que este es el que además generó una serie de expectativas en el pueblo paceño, porque se trataba de encontrar petróleo o hidrocarburos en el suelo paceño. Ese es el pozo de Liquimiri, y el otro en el sur, que ese es un área de mucha potencialidad gasífera, y ahí seguramente sí los venezolanos tienen interés, porque una de las cosas que me ha sorprendido mucho es, por ejemplo, este tema que esta noche hemos tocado y que creo que es de fundamental necesidad de que el pueblo boliviano sepa. Es algo que no se lo está tocando con la debida seriedad en los medios de comunicación ni en diferentes niveles. Ocurre que existen una serie de elementos muy distractivos, sean de, qué sé yo, caso terrorismo, caso de inseguridad, caso tal o caso cual, y no se está hablando de este tema que es nuestro verdadero futuro. Nos están pidiendo un corte publicitario, por favor. Estamos viendo en pantalla los muebles de la mueblería La Cuisine, que con una nueva línea de producción durante los últimos meses han estado ofreciendo al público nuevas oportunidades en mueblería en diferentes áreas, particularmente en el área del amoblamiento de oficinas. Esta es una nueva línea que ha inaugurado esta importantísima casa productora de muebles, La Cuisine, localizada en la ciudad de La Paz y localizada también en la ciudad de Santa Cruz y en varios otros distritos del país. Estos son la nueva línea de producción que nosotros tenemos a bien exponer aquí en nuestras pantallas de Golpe de Ideas, porque lógicamente La Cuisine ha sido muy importante en promover la discusión dentro de este programa. Si bien La Cuisine está alejada de los temas que nosotros discutimos en términos de que no hace eco de lo que pronunciamos nosotros aquí, pero sí ha tenido siempre la buena intención de apoyar la iniciativa de poder, a través de los medios de comunicación, tener un medio de discusión. Y aquí estamos discutiendo, aquí estamos planteando cosas. Este es un tema, el tema gas, que realmente preocupa profundamente, por muchas razones. Una de las razones que a mí me llama la atención es la siguiente. Yo veo que hay una febril actividad en la oposición cuando se habla, por ejemplo, del problema del presidente de la República, la reelección. Bueno, obviamente la oposición tiene que estar en contra de la segunda o tercera reelección del presidente, sobre todo porque el Tribunal Constitucional ha demostrado nomás
que Servilismo. juega a la política, ¿no es cierto? Inclusive una diputada del movimiento al socialismo hoy día ha hecho expresión en sentido de decir lo pésimo que actúa el Tribunal Constitucional en esta materia. Ya, la oposición hace eco de aquello. La oposición hace eco cuando tiene que criticar una serie de cosas. Pero yo no he escuchado a la oposición de ninguno de los partidos, de los 3 partidos políticos, entre comillas, grandes de oposición. Digo entre comillas porque no lo digo de manera burlesca, sino que la realidad es que las cifras son muy pequeñas. Correcto. En cuanto a las encuestas de favorabilidad de estos 3 partidos. Pero la verdad es que ninguno de ellos ha tenido como tarea el investigar los temas del gas y de los hidrocarburos. No hay ni crítica ni menos propuestas en esta materia. Ni por parte de Unidad Nacional, ni por parte del Partido Verde, ni por parte del Movimiento Sin Miedo. Es decir, las expresiones en esta materia son casi inexistentes. Si alguna vez se dice algo solamente para aparecer en pantallas de televisión, pero no haciendo un análisis serio. Esta es una omisión imperdonable de la oposición, porque reitero, el 50% de las exportaciones de Bolivia, el 48% para ser más precisos, vienen del gas. El 50% de los ingresos fiscales del país están entrando como consecuencia de los impuestos y de las regalías del gas. Y la oposición, bien gracias, no conoce del tema. No tienen portavoces que tengan la capacidad de investigación y no tienen menos dirigentes que puedan discutir este tema. Otrora, en el pasado, sí lo habían. Sí habían unas cuantas, no digo que era un tema manejado por todo el mundo, pero por lo menos Marcelo Quiroga Santa Cruz ha escrito un libro sobre el tema y otros dirigentes que eran de diversos partidos políticos manejaban el tema bastante bien y lo discutían. Hoy día el gobierno tiene que sentirse tranquilo porque nadie va a decirle que ignora el problema. Y mira, tan tranquilo que el propio gobierno no lo da a conocer. Ese es el segundo tema de preocupación. Y mira, encontrar los temas vacío, sobre ¿no? el gas es realmente arar sobre el desierto. Es la literatura sobre esta materia en internet es básicamente panfletera. Y el problema que te encuentras es un hueco de 70.000 millones de dólares. Es eso justamente, ¿no? Porque la oposición debería estar sobre dónde están esos 70.000 millones de dólares, con lo cual podríamos llegar a ser el país más adelantado económicamente de toda Latinoamérica. Correcto. ¿No? Y yo digo, extraño aquí a la oposición política, porque si bien hay unos cuantos entre comillas, expertos en materia de hidrocarburos, hay que recordar que estos expertos ganan sueldos de las empresas petroleras. Claro. O si no son dependientes de una empresa petrolera, tienen su propia empresa petrolera, ya sea de servicios o ya sea una empresa petrolera. Y por consiguiente, ellos se callan porque mientras haya plata en la bolsa, el sector, no hay problema. Claro, generaría un conflicto de intereses si uno de estos señores que dice ser un experto del gas empieza a emitir una serie de opiniones contrarias a sus propios intereses. No lo va a hacer. Entonces, es muy importante que dentro de lo que se denomina la clase política o los intelectuales de Bolivia opinen sobre este tema. Porque el gobierno no dice nada sobre el tema, le conviene el silencio. La oposición ignora el tema y los cuantos expertos que hay son satélites que dependen de y lo que tú acabas de decir, Ernesto, ¿no? O sea, estas personas que supuestamente son expertos están muy ligados a estas empresas grandes, ¿no es verdad? Entonces, es acá donde viene que a partir de esa lógica se decide hacer la famosa nacionalización de los hidrocarburos, porque supuestamente el gobierno nacional iba a sacar cara por todos los bolivianos. Pero al tener omisiones de este tipo, al no darnos respuestas claras de lo que se está haciendo en estos campos, realmente no sé dónde estamos yendo, no sé dónde vamos a chillar los bolivianos. Varias aristas de este tema más que tal vez habría que hablarlos en otros programas, ¿no? El tema de los arbitrajes, por ejemplo, ¿no? Mencionaste las nacionalizaciones. No solamente en esta área, pero en el área eléctrica, área de hidrocarburos principalmente, se han hecho las famosas, bien entre comillas, nacionalizaciones, que realmente se han expropiado unas cuantas acciones y que las estamos, al final vamos a tener que pagarlas. Hay, me parece que son 13 arbitrajes o 14 arbitrajes que están en este momento planteados, los cuales Bolivia tiene que responder. Y no es que a mí me moleste que estén las empresas extranjeras en Bolivia, pero es muy importante subrayar también algo que mucho se dice en la prensa, escrita sobre todo, es que quien está realmente en este momento explotando el gas no es tanto yacimientos, ¿no? Son las empresas petroleras extranjeras como Repsol, Petrobras, British Gas, Total,
Son las principales empresas que están en este momento trabajando en los campos. IPAE, que por cierto tiene un arbitraje contra Bolivia. Y está explotando. Aquí, ¿no? Claro. Sí. PAE es una empresa que ha sido nacionalizada, pero que a medias, porque sigue aquí en Bolivia y, como tú dices, tiene un arbitraje pendiente con Bolivia, ¿no? Pero no parece que no afecta el tema, así que sigue aquí. Sí. Estamos mal. Considero que estamos muy mal en este Hay que arreglar tema. las cosas, ¿no? O sea, yo repito, el tema de depender de una industria extractiva no me parece lo correcto. Sé que eso es materia de otro programa, pero si vamos a por lo menos hablar de este tema o vamos a explotar el gas, por lo menos que sea de una manera racional, por lo menos que sea respetando el tema de la extracción, sostenibilidad exactamente, que mencionabas, con los líquidos, la extracción de líquidos. De todo lo que implica el explotar esta riqueza que tiene el país. Por ejemplo, donde hay riqueza que no emana de la propiedad intelectual de las personas, sino que viene del fondo de la tierra, generalmente tienes unos problemas que son imprevisibles en algunos casos y que traen una suerte de divisiones. Pasa hasta en las familias, cuando descubren que había, yo qué sé, riqueza del abuelo, así, ¿no? Es que, porque aquí nadie habla de lo que está pasando en el sur, ¿no? Y en el sur, ahí sí hay problemas, ¿no? Entre Tarija, Sucre y Chuquisaca y el Chaco, ¿no? El Chaco, ¿por qué? Por el simple motivo de que están la mayor parte de los pozos petrolíferos y los pozos de gas ahí, ¿no? La gran riqueza de este país en este momento está localizada en el sur, está localizada en el departamento de Tarija y más específicamente en lo que es el Chaco, ¿no? Entonces, generas una suerte. Es que la riqueza siempre está en el sur, en Bolivia, ¿no? Minera, sí, y ahora también la hidrocarburífera, ¿no? Un poco más a la derecha en este caso, ¿no? Pero a lo que voy es que con las tendencias autonomistas en un principio, se ha generado una suerte inclusive de gritos independentistas en cierto momento, ¿no? De parte del Chaco, ¿no? Entonces, ese tipo de malestares por el mero hecho de que existe más riqueza plata debajo de la tierra es el tipo de malestar que yo creo que se evitaría generando otro tipo de riqueza, una riqueza intelectual y no depender tanto de lo que está debajo de la tierra como país. Pero a ver, me parece importante, no digo que no hay que explotarlo, necesitamos energía, necesitamos exportar, pero yo digo el tratamiento debería ser, como mencioné hace un rato, más como una especie de subvención mientras hacemos algo más. Lo que ocurre es que, y esto sí, que el Estado juega un rol importante, ¿no? Nuestros jóvenes no se van a jamás poner en la mente como reto crear una empresa, digamos, de computación, porque la educación ni siquiera está dirigida en ese sentido. Ese es el problema. Nuestras universidades, que son las casas de altos estudios en Bolivia, no tienen esa orientación. No sé qué orientación tienen, porque tampoco veo que sean universidades donde, por ejemplo, el tema de hidrocarburos esté bien manejado. Yo no veo que hay una cantidad de profesionales en Bolivia. En Derecho lo sabemos. ¿Sí? En Derecho no hay un área de especialización en las universidades bolivianas que te esté produciendo, por ejemplo, abogados especialistas en hidrocarburos, pero así que puedas identificar claramente y decir, en esta universidad están los abogados especialistas. No, cada abogado se va formando como puede y va adquiriendo una especialidad más en torno a sus necesidades personales, ¿no es cierto? Pero si no hay en esto una concentración, menos hay una concentración educativa, en general en la educación universitaria, desafíos a los jóvenes para que se encaminen, por ejemplo, en el área de la computación, en áreas de alta tecnología, como decía en algún momento. Bueno, este es el tema. Hemos hablado de 3 subtemas relativos al gas que son sin duda muy importantes. El primero, que como bien lo planteó Roberto, hay un auge. ¿Por qué? Porque cuesta mucho hoy día el gas en el mundo, pero en realidad no estamos produciendo ni un ápice más de gas, eso ha quedado claro, y no solo ello, sino tu propuesta de que Bolivia se diversifique, pero no se diversifique a buscar más dentro de la tierra o encima de la tierra, sino a buscar cosas que tengan un valor agregado de verdad. Que por otro lado nos decía Rashid, las reservas, hay un problema, una denuncia de Rodríguez, esto tiene que ser aclarado, ¿dónde están los 70.000 millones de dólares que supuestamente han desaparecido de esos 14.000 trillones de pies cúbicos de gas y no hay exploración? Con esto dicho, nos despedimos. Ha sido un placer estar con ustedes, amigos, hoy día, hasta dentro de 7 días con Golpe de Ideas, para discutir otros temas más de interés nacional, como hoy día lo hemos hecho en el gas. Pero no va a ser la última vez que hablemos de gas, es la primera, pero no la última. Muchas gracias. Hasta luego.